Las manos de un calígrafo son su alma. Son el puente entre la mente y el papel, el recipiente de un don que Dios concede a muy pocos. Y mi propio hijo, el niño al que le enseñé a formar sus primeras letras, usó un pesado libro de leyes para aplastar mis dedos contra la madera de mi mesa de trabajo. Lo escuché reír, una risa seca y sin alegría, mientras su cómplice me sujetaba. «Si estas manos no sirven para darnos lo que queremos», dijo, «entonces no sirven para nada». Me dejaron tirado en el suelo de mi taller con mis herramientas más preciadas, mis propios dedos, rotas y sangrando, creyendo que habían destruido mi don, mi voluntad y mi futuro. Pero lo que mi hijo Esteban, en su ceguera de codicia, no sabe es que un verdadero maestro no guarda su legado en sus manos, sino en el alma de aquellos a quienes enseña. Y mi alma, mi verdadero secreto, está a salvo, rezando detrás de los muros de un convento. Cuando la crueldad de tu propio hijo intenta borrarte, la fe se convierte en la tinta indeleble de tu justicia. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Mi nombre es Horacio, y a mis 72 años soy un hombre que vive en un diálogo silencioso con el pasado. Soy un calígrafo y restaurador de documentos antiguos. Mi pequeño taller, el Pergamino de Oro, es un rincón suspendido en el tiempo en una de las callejuelas empedradas y coloridas de Guanajuato. El aire aquí huele a una mezcla sagrada de papel viejo, tinta de nogal, cuero, curtido y la cera de las velas que siempre tengo encendidas frente a un pequeño retablo de San Jerónimo, el patrón de los traductores y los archiveros. Mi vida ha sido una devoción a la belleza de la letra, a la historia que susurra cada manuscrito antiguo. Mi trabajo más preciado, el que hago no por dinero sino por fe, es la restauración de textos sagrados para las iglesias y conventos de la región. Para mí, reparar un misal del siglo XVII o transcribir un cántico gregoriano es una forma de oración, es sentir la mano de Dios guiando la mía. Pero Dios, en sus misteriosos designios, también ha decidido poner a prueba la firmeza de mi pulso. Una enfermedad degenerativa ha comenzado a nublar mi vista, y un temblor incipiente en mis manos me anuncia, cada mañana, que mi tiempo como artesano está llegando a su fin. Mi único hijo, Esteban, nunca entendió mi devoción. Creció rodeado de la belleza silenciosa de mi taller, pero su alma siempre anheló el ruido del mundo. Estudió Derecho y se sumergió en un universo de contratos, litigios y una ambición que siempre parecía más grande que su ética. Su vida en la Ciudad de México era un escaparate de éxito, un coche de lujo, un apartamento en una zona cara, una esposa que medía el valor de las personas por la marca de su ropa. Pero detrás de esa fachada, como supe después, se escondía una montaña de deudas y malas decisiones. La tormenta llegó a mi puerta hace 3 meses, con el rostro de mi hijo. Volvió a Guanajuato, no para visitar a su viejo padre, sino con una petición que era una blasfemia. Estaba involucrado, según me confesó en susurros, con gente muy peligrosa. Un cartel de traficantes de arte. Le habían encargado una misión imposible, conseguir la falsificación perfecta de un testamento del siglo XIX, un documento que les permitiría reclamar legalmente una hacienda histórica y las obras de arte que contenía. «Papá, eres el único que puede hacerlo», me suplicó, sus ojos moviéndose con la agitación de un animal atrapado. «Tu habilidad es legendaria, nadie notaría la diferencia. Es solo un papel viejo. Con esto pago mis deudas y salvo mi vida». Lo miré, mi corazón hundiéndose en un pozo de decepción. «Me pides que use el don que Dios me dio para cometer un crimen, hijo. Me pides que profane mi oficio, mi fe y mi nombre para alimentar tu codicia». Mi respuesta fue un no rotundo, un no que emanaba de lo más profundo de mi alma. Se fue, lanzando una silla contra la pared en su frustración, y entonces comenzó la guerra. Una guerra fría, diseñada para quebrar mi espíritu. Cada visita suya era un nuevo asalto. Primero, intentó la manipulación emocional. «No lo hago por mí, papá, es por tu nieto», decía, aunque apenas visitaba al niño que tuvo con su primera esposa. Luego pasó a las amenazas veladas. «Esta gente no juega, papá.
Si no les cumplo, no solo irán tras de mí, irán tras todo lo que yo amo. La agresión se volvió más directa. Un día, llegó con 2 hombres de rostros impasibles. No dijeron nada, solo se sentaron en mi taller observándome trabajar durante horas, su presencia una nube de intimidación silenciosa. Otro día, accidentalmente, derramó un vaso de agua sobre un pergamino del siglo XVI que yo estaba restaurando, arruinando semanas de trabajo. «Qué torpe soy», dijo sin una pizca de arrepentimiento. El enfrentamiento final, el que me trajo a esta cama de hospital, ocurrió hace una semana. Fue una noche de tormenta. Los truenos sacudían las viejas ventanas de mi taller. Esteban entró, no solo. Con él venía uno de los hombres que ya había visto antes, pero esta vez sus ojos no estaban vacíos, estaban fríos, decididos. «Se acabó el tiempo, viejo», dijo Esteban, su voz despojada de cualquier afecto filial. «O nos ayudas o te quitamos de en medio». Mi respuesta sigue siendo no, dije, mi mano instintivamente buscando el pequeño crucifijo que siempre llevo en el bolsillo. Nunca usaré mi don para el mal. Fue entonces cuando la violencia estalló. El hombre me sujetó por los hombros y me forzó a sentarme en mi silla de trabajo. Me inmovilizó, apretando mis brazos contra el respaldo. Esteban caminó hacia la estantería y tomó uno de los volúmenes más pesados, un antiguo libro de actas notariales con cubiertas de madera y esquinas de latón. Lo levantó sobre mi mesa de trabajo, donde mis manos descansaban inertes. «Te lo advertí», siseó. «Si estas manos no sirven para ayudarnos, no sirven para nada». Y entonces, con una crueldad fría y calculada, dejó caer el libro con todo su peso sobre mis dedos. El sonido fue un crujido sordo, una sinfonía de huesos pequeños rompiéndose. El dolor fue una explosión de fuego blanco que me subió por los brazos y me hizo gritar. A través de un velo de lágrimas y agonía, vi a mi hijo mirándome no con horror, sino con una extraña satisfacción, la de un hombre que finalmente ha aplastado el símbolo de todo lo que siempre envidió. Me dejaron allí, tirado en el suelo, con mis manos destrozadas. La última imagen que tengo antes de desmayarme es la de Esteban tomando el testamento original que querían falsificar, mirándolo con triunfo y saliendo del taller. Y aquí estoy, en un hospital, con ambas manos vendadas, mis dedos, mi alma, hechos un desastre de fracturas y ligamentos rotos. Los médicos dicen que nunca volveré a sostener una pluma con la misma firmeza. Esteban cree que ha ganado, cree que con mis manos inútiles el juego ha terminado. No sabe que un verdadero maestro nunca guarda su secreto más grande en sus propias manos. Lo planta como una semilla en la tierra más fértil que encuentra. Y mi semilla, mi verdadera obra maestra, está a salvo, protegida por los muros de un convento y por la fe de una joven monja con manos firmes y un don divino. El testamento que Esteban robó, el que cree que es su llave a la fortuna, es una falsificación, una copia brillante que yo mismo hice hace años, previendo un día como este. El original, el verdadero, está a salvo, y mi sucesora, la única persona en el mundo que puede replicar mi trazo a la perfección, está a punto de recibir mi llamado. La tinta de la traición, hijo mío, está a punto de correr, y te manchará para siempre. El mundo regresó a mí en un borrón de dolor y luz fluorescente. El olor a antiséptico del hospital de Guanajuato era un insulto a mis sentidos, acostumbrados al perfume del papel viejo y la tinta de nogal. Mis manos, mis almas gemelas, mis compañeras de toda una vida, estaban envueltas en un capullo de vendas y yeso. No podía mover los dedos, no podía sentir la textura de las sábanas. Era como si me hubieran arrancado la voz y los oídos, dejándome mudo y sordo en un mundo que solo entendía a través del tacto. Los médicos hablaban en susurros fuera de mi habitación. Escuché fragmentos, múltiples fracturas, daño en los tendones, recuperación incierta. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi antiguo yo. Mi hijo no solo había roto mis huesos, había intentado romper mi propósito, mi razón de ser. Esteban vino a verme al día siguiente. Entró en la habitación no con la culpa de un criminal,
sino con la falsa solemnidad de un heredero en un funeral. Llevaba un traje oscuro y una expresión de profunda y ensayada tristeza. «Papá», dijo, su voz un murmullo de piedad calculada. «Los médicos me contaron del terrible accidente. Tropezaste en el taller, te caíste sobre la prensa de libros. Fue una tragedia. Estoy desolado». Su mentira era tan perfecta, tan descarada, que por un momento me dejó sin aliento. Me había agredido brutalmente y ahora reescribía la historia, pintándome como la víctima de mi propia torpeza senil. Jugué mi papel, el único que me quedaba, el del viejo roto y confundido. «¿Accidente?», susurré mi voz rasposa. No recuerdo bien. «Fue el golpe, papá. Te afectó la memoria», dijo acercándose y poniendo una mano fría sobre mi hombro. «Pero no te preocupes, yo me encargaré de todo. Del taller, de los clientes, de tus finanzas. Tú solo tienes que descansar». Vi en sus ojos la avaricia brillando detrás de una fina capa de falsa compasión. Se creía el dueño de mi vida. Me dio una última palmada y se fue, dejándome solo con el dolor de mis manos y el sabor amargo de su desprecio. Los primeros días fueron un descenso al infierno. El dolor físico era una tortura constante, pero el dolor del alma era peor. Me sentía inútil, amputado. ¿Qué era un calígrafo sin sus manos? ¿Qué era un restaurador que no podía sentir el delicado equilibrio de un pergamino? Pasé horas mirando mis manos vendadas, esos dos bultos blancos e inertes, y sentí una desesperación tan profunda que recé a Dios para que me llevara. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no me llevó. Me envió un ángel, no un ángel con alas, sino uno con un hábito de monja y unos ojos que contenían una serenidad que parecía de otro mundo. Era la hermana Isabel, mi aprendiz secreta. Llegó al tercer día, durante el horario de visitas, con una canasta de frutas y la excusa de ser una representante de la diócesis visitando a los enfermos. Cuando la enfermera nos dejó solos, ella se arrodilló junto a mi cama. «Maestro», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el estado de mis manos. Recibí su mensaje. «¿Qué ha pasado?». La hermana Isabel era mi secreto mejor guardado. La había conocido hacía 5 años, cuando vino a mi taller buscando ayuda para restaurar unos cantorales del siglo XVI de su convento, el convento de Santa Paula. Vi en ella algo que no había visto en nadie más, un don natural, una conexión innata con la pluma y la tinta. Sus manos no escribían, danzaban. En un mundo que había olvidado la belleza de la caligrafía, ella era un milagro. Y en un hijo que había despreciado mi arte, ella se convirtió en mi verdadera heredera espiritual. Durante años, en secreto, la entrené. Venía a mi taller una vez por semana, vestida de civil, y yo le transmitía todo lo que mi padre me había enseñado. Las recetas secretas de las tintas, el arte de preparar el pergamino, los estilos de caligrafía gótica, carolina, itálica. Ella lo absorbió todo con una humildad y un talento que me maravillaban. Era la hija que siempre soñé tener. En voz baja, le conté la historia completa. La deuda de Esteban, el cartel de arte, la exigencia de la falsificación, la agresión brutal, el robo del falso testamento. Ella escuchaba, su rostro sereno transformándose en una máscara de justa indignación. «Han profanado no solo su cuerpo, maestro», dijo con una voz firme que contradecía su apariencia delicada. «Han profanado un don de Dios. Y eso no quedará sin respuesta». Se convirtió en mis manos, en mi voz, en mi voluntad en el mundo exterior. Era mi única pieza en el tablero, pero era la reina. Mi primer movimiento fue contactar a mi abogado, el licenciado Figueroa, un hombre honorable y de la vieja escuela. Isabel fue a verlo con un poder notarial que yo había firmado con su ayuda, usando un bolígrafo sujeto a mis vendajes en un acto de dolorosa determinación. Figueroa, al enterarse de la historia, se enfureció. «Tu hijo ha cruzado una línea, Horacio. Esto no es una disputa familiar, es un acto criminal». Nuestro plan se forjó en esa habitación de hospital, en susurros, mientras Esteban creía que yo estaba sedado y vencido. Era un plan de 2 frentes, el legal y el espiritual. El frente legal era simple: esperar, dejar que Esteban y sus socios criminales hicieran su movimiento.
Sabíamos que, con el testamento falso en su poder, intentarían presentarlo ante un notario para reclamar la hacienda. Y allí, en ese acto de codicia, caerían en nuestra trampa. El licenciado Figueroa alertó discretamente a la Asociación de Notarios de Guanajuato, preparándolos para la jugada. Pero el verdadero golpe, la obra maestra de nuestra justicia, sería en el frente espiritual. Isabel, le dije una tarde, mientras ella me leía pasajes de la vida de los santos para calmar mi dolor. El testamento original, el verdadero. ¿Recuerdas dónde lo escondí? Ella asintió, sus ojos brillando con inteligencia, dentro de la moldura de la pintura de San Jerónimo, en la capilla del convento. Necesito que lo recuperes, le instruí, y necesito que hagas algo que solo tú puedes hacer. Necesito que hagas una copia, no una falsificación, sino una transcripción, una copia de exhibición en el mejor pergamino que tengamos, con la mejor tinta. Quiero que sea una obra de arte, una que demuestre que el don que Dios me dio no murió con mis manos rotas. Vive en las tuyas. Mientras Esteban, en la Ciudad de México, se preparaba para cometer el fraude de su vida, la hermana Isabel, en la paz de su convento en Guanajuato, comenzó a trabajar. Montó un pequeño taller en su celda. Con las herramientas que yo le había regalado, con las tintas que habíamos preparado juntos, con el conocimiento que yo le había transmitido, comenzó la ardua tarea de transcribir el testamento del siglo XIX. Cada día me llegaban noticias a través de ella. Me contaba del progreso de la transcripción. Me leía las noticias de los periódicos que hablaban del inminente descubrimiento de un testamento que cambiaría la historia de una de las familias más antiguas de México. Y me contaba de las visitas de mi hijo. Esteban venía al hospital cada vez más impaciente. «Papá, ¿cómo sigues?», preguntaba. «¿Ya estás recordando mejor las cosas?». Necesitaba asegurarse de que yo siguiera siendo un testigo no confiable. «A veces sí, a veces no, hijo», le respondía yo con la mirada perdida. «Todo es muy confuso». Él se relajaba. Creía que tenía el control total. No sabía que, mientras él planeaba un crimen basado en la destrucción, nosotros estábamos construyendo una obra de arte basada en la fe y la tradición. Él había roto mis manos para silenciarme. No sabía que yo ya había enseñado a otra mano a escribir y que la tinta de esa mano estaba a punto de escribir su sentencia final. El plan de Horacio, una obra maestra de fe y estrategia, está en marcha. La trampa está lista, y su hijo, ciego de codicia, camina directamente hacia ella. Si la silenciosa y sagrada venganza de este calígrafo te tiene cautivado, suscríbete para no perderte la confrontación final. ¿Te imaginas la cara de Esteban cuando descubra que el verdadero testamento está en manos de una monja? Las semanas que pasé en el hospital fueron un purgatorio. Mi cuerpo, un mapa de dolor con las manos como epicentro, sanaba con una lentitud exasperante. Cada sesión de fisioterapia era una tortura, un recordatorio de la brutalidad de mi hijo. Los médicos, con su compasión profesional, hablaban de recuperación parcial, de que quizás nunca más recuperaría la precisión necesaria para mi oficio. Eran palabras que habrían destruido al hombre que yo era, pero el hombre que yo era ya no existía. En su lugar había un estratega, un hombre cuya mente, libre de la niebla del amor ciego, estaba más afilada que nunca. Mi cuarto de hospital se convirtió en mi monasterio y mi cuartel general. De día yo era la víctima perfecta. Cuando Esteban venía a visitarme, lo que ocurría con una frecuencia cada vez mayor, yo interpretaba mi papel. Me mostraba confundido, asustado, me quejaba de dolores fantasma en la cabeza. Fingía no reconocer a una enfermera. «Estás empeorando, papá», decía, con una preocupación tan falsa que casi me daban ganas de reír. «El golpe fue muy fuerte, pero no te preocupes, yo estoy encargándome de todo. Tus clientes, tus finanzas, todo está bajo control». Él necesitaba creer que yo me hundía en la demencia. Su libertad dependía de mi supuesta locura, y yo alimentaba su ilusión, gota a gota, mientras en las sombras mi verdadera heredera trabajaba. La hermana Isabel se convirtió en mis ojos, mis oídos y, lo más importante, mis manos. Sus visitas, disfrazadas de caridad cristiana, eran nuestros consejos de guerra.
Me traía pan dulce y reportes detallados. La transcripción del testamento está casi terminada, maestro. Me susurró una tarde, su voz llena de una emoción contenida. Es la obra más compleja que he hecho. La caligrafía del siglo XIX es un desafío divino. ¿Y el original?, pregunté. A salvo, de vuelta en su escondite, detrás de San Jerónimo. Nadie sospecha nada. Mientras la hermana Isabel creaba nuestra obra de arte, el licenciado Figueroa, mi abogado, tejía nuestra red legal. Su estrategia era de una belleza pasiva. No hicimos nada para detener a Esteban. Al contrario, le facilitamos el camino. Cuando su abogado contactó a Figueroa para iniciar el proceso de interdicción, la respuesta de mi abogado fue de una colaboración sorprendente. Mi cliente se encuentra en un estado muy frágil, decía Figueroa por teléfono, mientras yo escuchaba a través del pequeño altavoz que Isabel me había traído. No queremos someterlo al estrés de un litigio. Estamos dispuestos a considerar un acuerdo, siempre y cuando el bienestar de don Horacio esté garantizado. Dejamos que creyeran que habían ganado. Dejamos que avanzaran con su plan de declararme legalmente incompetente. Dejamos que se sintieran los amos del juego. La noticia de que estaban listos para actuar llegó a través de uno de mis antiguos clientes, un notario de la Ciudad de México. Horacio, me dijo en una llamada encriptada, tu hijo y un grupo de hombres de mal aspecto estuvieron aquí. Querían autenticar un testamento del siglo XIX. Me negué, por supuesto. Parecía todo muy sospechoso, pero lo intentarán en otro lado. Están desesperados. Era la señal que esperábamos. El día que salí del hospital fue cuidadosamente orquestado. No regresé a mi casa en Guanajuato. Figueroa, alegando que necesitaba cuidados especializados, me trasladó a una discreta clínica de reposo en la Ciudad de México. Una clínica cuyo dueño, casualmente, era un viejo amigo y cliente suyo. Estaba a salvo, protegido y perfectamente posicionado para el acto final. La confrontación no sería en un juzgado, en un enfrentamiento directo de acusaciones. Sería un evento, una trampa cultural y legal de una elegancia que solo Figueroa podría haber concebido. Coordinamos todo con el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Convocamos a una rueda de prensa con el pretexto de anunciar la donación de una importante colección de documentos históricos. El evento sería en el Palacio de Bellas Artes. Mientras nosotros preparábamos un evento cultural, Esteban preparaba su transacción criminal. El mismo día, y a las misma hora de nuestra rueda de prensa, él había agendado una reunión privada en un hotel de lujo en Polanco. Allí, él y sus socios del cártel de arte se encontrarían con los supuestos herederos de la hacienda, usando el testamento falso para formalizar la venta fraudulenta. El día llegó. Yo no estuve presente físicamente en ninguno de los dos lugares. Observé todo desde mi habitación en la clínica, a través de 2 pantallas de computadora, como un dios observando su pequeño universo. En una pantalla veía la transmisión en vivo de la rueda de prensa en Bellas Artes. En la otra, veía las imágenes de una cámara oculta que el equipo de Figueroa había logrado instalar en la suite del hotel. La rueda de prensa comenzó primero. La sala estaba llena de historiadores, periodistas, académicos. El director del Archivo General de la Nación habló sobre la importancia de proteger el patrimonio documental de México. Luego, llamó al podio a la heroína anónima que había hecho posible el día. La hermana Isabel subió al escenario, su humilde presencia irradiando una fuerza serena, y con voz clara contó una historia, la historia de un viejo calígrafo de Guanajuato, su maestro, que le había confiado la misión de restaurar y transcribir un tesoro nacional. Y entonces proyectó en la pantalla gigante detrás de ella la imagen de su obra maestra, la transcripción del testamento del siglo XIX. La belleza de su caligrafía, idéntica a la del original, dejó al público maravillado. Mientras tanto, en la suite del hotel, Esteban exhibía su propio documento, el falso que me había robado sobre una mesa de caoba. Lo vi sonreír, arrogante, mientras los compradores lo examinaban. De vuelta en Bellas Artes, la hermana Isabel continuó. Pero mi maestro don Horacio no solo quiso preservar este documento, dijo, quiso compartirlo, y por eso hoy en su nombre
anuncio la creación del Fideicomiso de Calígrafos de San Jerónimo. Y la primera donación a este fideicomiso no es dinero, es el propio documento original. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Y para probar su autenticidad, dijo la hermana Isabel, mi maestro insistió en que uno de los mayores expertos del país lo validara. Un hombre que, por una feliz coincidencia, también estaba siendo consultado por otras partes interesadas en este mismo documento. Fue entonces cuando la puerta de la suite del hotel se abrió, y por ella no entró el notario que Esteban esperaba. Entró el perito calígrafo más famoso de México, acompañado por 2 agentes de la Policía Federal. Vi el rostro de mi hijo desmoronarse en tiempo real en la pantalla de mi computadora. Vi el pánico, la confusión, el terror. El perito tomó el documento falso de la mesa. Este papel es una falsificación burda, declaró. La tinta, el papel y todo es incorrecto. El documento verdadero, añadió con una sonrisa, está siendo presentado en este preciso momento en el Palacio de Bellas Artes, como parte de una donación a la nación. La rueda de prensa en Bellas Artes estaba siendo transmitida en vivo por la televisión nacional. La humillación de Esteban fue total, absoluta y pública. Había sido atrapado no solo cometiendo un fraude, sino haciéndolo con una copia inferior. Su crimen no era solo ilegal, era para el mundo del arte una vergüenza, una prueba de su ignorancia. Esteban Solís, dijo uno de los agentes, queda usted detenido por tentativa de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos históricos. Mientras le miran sin ponían las esposas, su rostro ya no mostraba arrogancia, mostraba solo el vacío de un hombre que había apostado todo a la carta equivocada. Apagué las computadoras. El silencio en mi habitación era profundo. Tomé el rosario que la hermana Isabel me había traído del convento. No sentí alegría, no sentí el sabor dulce de la venganza, sentí una paz inmensa, la paz de un trabajo bien hecho, la paz de saber que la tinta de la traición había sido finalmente lavada por la caligrafía firme de la justicia y la fe. La trampa se ejecutó con la precisión de un maestro. La justicia no solo fue servida, fue escrita con una caligrafía perfecta para que toda la nación la leyera. Si el plan de Horacio te dejó maravillado, comparte esta historia. Dinos en los comentarios qué te pareció esta increíble demostración de que la pluma es, de hecho, más poderosa que la espada. La puerta de la suite del hotel de Polanco se cerró, y en la pantalla de mi computadora vi el reflejo de un mundo desmoronándose. La humillación de mi hijo, Esteban, no fue solo una derrota legal, fue una aniquilación pública. La noticia del calígrafo heroico que salvó un tesoro nacional y el intento de fraude del heredero deshonrado se esparció como tinta sobre papel secante. Fue el titular principal en los periódicos de la mañana siguiente, el tema de conversación en los cafés de la Ciudad de México. El nombre que yo había construido con décadas de honor, él lo había destruido en un solo acto de codicia. Desde mi pacífica reclusión en la clínica de reposo, el licenciado Figueroa se convirtió en mi cronista, narrándome las réplicas del terremoto que habíamos provocado. Esteban está acabado, Horacio, me dijo una semana después, su voz una mezcla de satisfacción profesional y tristeza de amigo. El cártel de arte, al ver su incompetencia y la exposición pública, lo abandonó. No lo amenazaron, simplemente se desvanecieron, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias son graves. Me contó que el bufete de abogados donde trabajaba Esteban lo despidió de forma fulminante. Su licencia para practicar derecho fue suspendida, pendiente de una investigación. Su esposa, cuya identidad social estaba cimentada en el éxito de su marido, lo abandonó, llevándose consigo los muebles caros y el coche de lujo, los últimos vestigios de una vida que ya no existía. Lo habían despojado de todo, tal como él había intentado despojarme a mí. Escuchaba todo con una extraña calma. No sentía el calor de la venganza, sino el frío de una justicia inevitable. La trayectoria de la caída de Esteban era una ley física, una consecuencia predecible de sus propias acciones. Pasaron los meses. Mis manos, con la ayuda de la mejor terapia, comenzaron a sanar. El movimiento era limitado, el temblor persistía,
pero poco a poco recuperé la capacidad de sostener una pluma, no con la firmeza de antes, pero con la suficiente para escribir mi propia historia. Fue durante este tiempo de lenta recuperación que la segunda parte de mi plan, la más importante, comenzó a florecer. El fideicomiso de calígrafos de San Jerónimo, que había nacido como un escudo legal, se transformó en mi nuevo propósito. Con los recursos que yo tenía guardados y el apoyo de donaciones que llegaron después de la noticia, la fundación cobró vida. Nuestro primer proyecto fue en el convento de Santa Paula, el hogar de mi fiel aliada, la hermana Isabel. La vieja biblioteca del convento, un tesoro, olvidado y en ruinas, fue nuestro lienzo. La fundación financió su completa restauración. Contratamos a los mejores arquitectos, carpinteros y, por supuesto, restauradores de papel. Se convirtió en el Centro de Preservación de Manuscritos Antiguos Fray Jerónimo, un instituto dedicado a salvar la memoria escrita de México, y su directora, por supuesto, fue la hermana Isabel. Su talento, antes oculto tras los muros del convento, ahora brillaba, guiando a una nueva generación de jóvenes restauradores. Un día, 6 meses después del escándalo, recibí una visita inesperada en la clínica. Era mi exnuera, la primera esposa de Esteban y madre de mi nieto, a quien no veía en años. Era una mujer buena, a quien la ambición de mi hijo había alejado. «Don Horacio», dijo con los ojos llenos de una tristeza sincera, «leí lo que pasó. No tengo palabras. Solo vine a decirle que lamento el hombre en el que se convirtió Esteban y a traerle a alguien que lo ha extrañado». Detrás de ella apareció mi nieto, un joven de 16 años, alto, y con los mismos ojos curiosos que tenía su padre de niño. Me miró, vio mis manos vendadas, y su rostro se llenó de una emoción que no supe descifrar. Esa visita fue el primer ladrillo en la reconstrucción de mi propia familia. Una familia no basada en la sangre, sino en el respeto y el cariño. Mientras mi mundo se llenaba de nuevo con un propósito y un afecto genuino, el de Esteban se hundía en la oscuridad. El licenciado Figueroa me informó que, acosado por las deudas y sin reputación, había desaparecido de la Ciudad de México. Se había convertido en un fantasma, una nota a pie de página en la historia de su propia ambición fallida. La justiça foi feita, mas as cicatrizes permanecem. A ruína de um filho abre caminho para o renascimento do legado de um pai. Será que o arrependimento pode nascer das cinzas da humilhação? Se a jornada de Horácio o comoveu, fique para o capítulo final e não se esqueça de se inscrever para ver como a tinta da traição foi usada para escrever um futuro de esperança. Han pasado 5 años desde que la justicia reescribió el destino de mi familia. 5 años en los que mis manos han encontrado una nueva forma de hablar y mi corazón una nueva forma de sanar. Ya no puedo ejecutar la caligrafía perfecta de antes. El temblor es mi compañero constante, pero he descubierto que mis manos rotas pueden hacer algo que mis manos perfectas nunca pudieron. Pueden enseñar con una empatía nacida del dolor. Me convertí en el maestro emérito del Centro Fray Jerónimo. No escribo, pero guío. Me siento junto a los jóvenes estudiantes. Les muestro los secretos del papel, el alma de la tinta, la respiración de la pluma, y en sus manos firmes y talentosas veo mi propio legado multiplicarse. La hermana Isabel ha transformado el centro en un referente internacional. Ha rescatado cientos de documentos que estaban destinados a desaparecer. Mi don, el que mi hijo intentó destruir, ahora vive en ella y en las decenas de jóvenes que aprenden a proteger la memoria de nuestro país. Mi nieto se ha convertido en la luz de mis últimos años. Viene a visitarme cada fin de semana. No tiene el don de la caligrafía, pero tiene algo más importante: un corazón noble. Estudia Historia del Arte en la UNAM, y a menudo pasamos las tardes en mi viejo taller en Guanajuato, que ahora es un pequeño museo, hablando de libros, de historia, de la vida. En él veo la mejor versión de mi hijo, la que pudo haber sido. ¿Y Esteban? Su historia tomó un camino que nunca habría imaginado. Hace un año la hermana Isabel recibió una carta en el convento. No tenía remitente. Dentro había una donación anónima, un manuscrito del siglo XVIII en perfecto estado, un texto que se creía perdido, y una nota:
escrita con una caligrafía torpe, casi infantil. Para la colección de mi padre, decía. Es lo único de valor que me queda. Quizás, reparando un poco del pasado, pueda empezar a construir un futuro. Perdón. La hermana. Isabel, con su infinita sabiduría, reconoció la verdad. Me trajo la nota. La leí una y otra vez. No hubo un torrente de perdón. No hubo el deseo de un reencuentro. Solo el silencioso reconocimiento de que, en algún lugar oscuro, una pequeña semilla de arrepentimiento había comenzado a brotar. Había encontrado una forma, la única que conocía, de honrar el legado que intentó destruir. Esta noche estoy en mi estudio. La luz de la luna de Guanajuato se filtra por la ventana, iluminando las herramientas en la pared. Mis manos, ahora llenas de cicatrices, descansan sobre un pergamino en blanco. Ya no puedo crear la belleza perfecta de antes, pero he aprendido que el propósito de un artesano no es crear objetos perfectos, sino dejar un legado de conocimiento y honor. Mi hijo me rompió las manos, pero me abrió los ojos. Me quitó un heredero, pero me regaló docenas de discípulos. Intentó robarme un testamento, y en el proceso me ayudó a construir uno mucho más grande y duradero. Tomó una pluma. Mi trazo es tembloroso, imperfecto, pero en esa imperfección encuentro una nueva forma de belleza, y escribo una última frase en el diario de mi vida. La mano puede romperse, la vista puede fallar, pero la tinta del alma, cuando se escribe con fe, es eterna. Y en esa verdad finalmente encontré la paz. Y así, la historia de Horacio, el maestro calígrafo, nos enseña que incluso cuando nuestras herramientas más preciadas nos son arrebatadas, podemos encontrar nuevas formas de escribir nuestro propósito, que el verdadero legado no está en la perfección de la obra, sino en la sabiduría que se transmite. Si esta jornada de resiliencia y fe ha tocado tu alma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que nos recuerdan la indomable fuerza del espíritu humano. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es la tinta con la que escribimos nuestras historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.